Muy bien, tenemos en nuestras manos un recorte del diario El Litoral. Es un artículo escrito el 11 de octubre, hace muy poquitos días, por el coronel Santiago Sánchez Orondo, que es el director del Liceo General Belgrano, del Liceo Militar. Dice: a 25 años de la muerte de dos oficiales del Liceo Militar, y aparecen viejas fotos del mayor Néstor López y del teniente Juan Carlos Gambandé, muertes reivindicadas por el ERP en su momento, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Un artículo que me pareció interesante, por lo menos para analizarlo como punto de partida de esta reflexión que prácticamente nos sigue como una sombra de la justicia y la memoria. Escribe Sánchez Orondo precisamente sobre esto en el artículo. Y personalmente un recuerdo muy impactante. Yo era muy chico, pero recuerdo el asesinato de Gambandé, que ocurrió muy temprano, a la madrugada, cuando Gambandé sacaba su coche del garaje del viejo cine Apolo, ubicado en Obispo Gelabert, casi San Lorenzo. Yo recuerdo, era un automóvil, un Fiat 600, creo que tenía, y Gambandé sale, abre las puertas tijeras, de acuerdo a lo que después se pudo conocer, sube al auto y es acribillado virtualmente por la gente del ERP. Y bueno, es un recuerdo que yo vivía a metros de ese lugar, recuerdos que quedan marcados para toda la vida, al margen de Gambandé y López en el Liceo General Belgrano. Bueno, es un gusto tenerlo aquí. Igualmente, muchas gracias por habernos invitado. Justicia y memoria. Justicia, ¿qué es justicia? O sea, ¿cómo lo ve usted desde este ángulo? ¿Es olvidar? ¿Es a su vez recordar? ¿Es suficiente la autocrítica que se hizo hasta el momento de lo sucedido en el país? Mire, yo creo que nunca nada es suficiente, ¿no? Ajá. No se puede, en este sentido, no se puede ser apodíctico. Creo que toda la sociedad está haciendo muchos esfuerzos, pero debemos decir que yo le agradezco muy particularmente este recuerdo. Yo, como director del liceo, sentimos un deber, como lo escribí ahí, de justicia y de piedad por esta gente, pero pensando, como también lo hemos dicho ahí, que en este conflicto, en esta cosa horrible, no hubo ningún ganador. Perdimos todos los argentinos porque fueron argentinos los que mataban y argentinos los que morían. Pero hay una cosa que se está dando muy positiva. Yo tuve el gusto hace un año de recibir la promoción 21, creo que no me equivoco, donde tenían en su también compañeros caídos que habían abrazado, digamos, la guerrilla, y bueno, ha pasado mucho tiempo, sí, y se animaron a ir al liceo porque había mucho resentimiento. Y bueno, y tuvimos el gusto, habló el presidente de la promoción con palabras muy encendidas, con palabras de unidad, y bueno, pedimos un minuto de silencio por todos los muertos, por es todos decir, los gente muertos que tenía, digamos, muy allegados a los dos bandos. A los dos, sí, y sobre todo en esta promoción en particular yo diría que al otro. Pero tal vez, como para cerrar también este recuerdo de estos dos oficiales, es que aquí hubo y que eso por ahí está un poco olvidado, ¿no es cierto?, una vía de legitimación de la violencia cuando esto ocurrió en un gobierno democrático en 1974. Es decir, que hubo un sector importante que no, digamos, que siguió en la vieja tónica de que la apertura, digamos, que estaba legitimada la violencia como forma de acceso al poder. Claro. Y bueno, pero eso creo que debemos un poco tratar de hacer eso, como dice el Martín Fierro, que el olvido también es tener memoria, ¿no? Una pregunta, digamos, sí. ¿Había margen de racionalidad frente a la locura del terrorismo y la locura del terrorismo de Estado? ¿Usted qué cree? Yo creo que es muy difícil
que los conflictos internos, los conflictos que son dentro de una misma nación, son los más crueles, está reconocido, la historia los muestra. Los nuestros fueron terribles en el pasado, lo que pasa es que no había tantos medios de comunicación, pero en las luchas intestinas, en la Argentina, entre unos y otros, unitarios y federales, las venganzas, el gobierno de Sarmiento, eso el que mejor lo pinta es José Hernández. José Hernández, el autor de nuestro gran poema, tiene unas cartas contra Sarmiento donde lo acusa de todo. Y bueno, sin embargo, José Hernández pudo escribir su gran poema gracias como una contrarréplica, digamos, del Facundo de Sarmiento. Hay que integrar las dos. ¿Usted puede opinar libremente como militar o no? Mire, yo opino siempre libremente. ¿Sí? Sin comprometer, es decir, sin decir disparates y me debo al uniforme, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué expectativa como militar tiene frente al cambio de gobierno a partir del domingo? Digamos, ¿cómo? Nosotros tenemos, se dice que normalmente frente a una elección hay mucha fe, y yo creo que es al revés, porque tenemos fe, estamos teniendo la continuidad democrática y que es algo que no se vuelve atrás. Acá tenemos dos legitimidades enmarcadas en la Constitución: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen está dada, digamos, por el sufragio, pero la legitimidad de ejercicio tiene que avalarla el gobierno todos los días con su accionar. Con su accionar. Y si no, el pueblo y sus instituciones, los legisladores, van sancionando, van rectificando rumbo. Antes, ¿qué ocurría? Antes, la legitimidad de ejercicio, y a veces la de origen también, el árbitro en las Fuerzas Armadas. Y esto es la gran adelanto. Se acabó. Digamos, ya las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas no tienen ese concepto. Usted me asegura que no tienen ese concepto, no tienen ese concepto de árbitro del poder en el país. De manera alguna, sí. Eso no existe más. ¿Por qué? Primero porque hemos aprendido mucho, no solamente de todos los procesos militares, sino de nuestra derrota dura de Malvinas, donde se mostró que un ejército que no era profesional, que para eso estaba, bueno, en su parte profesional. Pero, vuelvo a decir, también es verdad que la sociedad, sectores importantes de la sociedad, ya no utilizan el instrumento militar como modelo de cambio. Claro. Entonces, esto es importante decirlo, porque de alguna manera, fíjese que Kissinger en el año 71 decía que la nueva clase política eran las Fuerzas Armadas, claro, en América Latina. Pero también el papel de las Fuerzas Armadas surgió en momentos de grandes crisis, ¿no? Es decir, estamos atravesando momentos duros en lo económico en el país, pero es cierto, nadie se le ocurrió apelar, bueno, vamos a traer el ejército para que ponga orden en lo que pasa en la política argentina, en la distribución del poder de la política argentina. ¿Usted cree que ya las nuevas generaciones del ejército están con esta concepción? No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, porque además no hay otra posibilidad. Porque, vuelvo a decir, la oxigenación para los golpes, para el asalto al poder, para lo que fuere, venía siempre de afuera. Es decir, tal vez la única revolución que sorprendió, habría que hacer una fina lectura de la historia, pero puede ser la del 43 y hasta por ahí no más. El resto fueron todos los sectores que estaban, incluso a veces del mismo gobierno, y por supuesto de la oposición, los que daban oxígeno para que... De manera tal que la Fuerza Armada, yo creo que esto no lo redime de que también se gustó la alfombra roja, ¿no es cierto? Ha tenido su vocación. No nos redime, pero lo cierto es que siempre ha sido instrumento. Quitado esa posibilidad, fíjese que ahora, y esto es un gran avance, las Fuerzas Armadas han dejado de ser poder. Ahora es una función indelegable, ni más ni menos, indelegable del Estado, como la educación, como es la seguridad, como es ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas hoy, que debe tener, o el rol que debe tener en el país? En esta etapa siempre tenemos que caer en el término de la mundialización o la globalización, creo que es más importante todavía que antes, pero redimensionada y definido su objetivo, que siempre va a ser
el instrumento, el brazo armado para la defensa de los intereses nacionales. Ahora, ¿quién fija los intereses vitales nacionales? Claro, cuando en un los mundo objetivos políticos, justamente la clase política, que es la que tiene que estar formada en un cursus honorum de política, la que tiene que estar clarividente, porque son los que mandan, ¿no es cierto? A través, se van formando además, porque no se... hay muy pocos que nacen, ¿no es cierto? Se van haciendo, son los que tienen que después dirigir las políticas donde nosotros hacemos. Ahora, se resolvió participar en las organizaciones militares de paz. Es decir, dentro de una tarea mundial donde le dio mucho prestigio a la Argentina, es decir, se utilizó como instrumento de la política internacional, que es uno de sus misiones, ¿no es cierto? Ahora, las misiones concretas las va a fijar siempre el poder político. Ajá. Y la Constitución y las leyes. ¿Y usted particularmente, personalmente, cuál cree que es el rol actual que debe cumplir? Yo creo que... Porque se han hablado de muchos temas. El rol actual es un rol, digamos... Algunos le dio participación en la lucha contra el narcotráfico, otros precisamente en las misiones internacionales de paz. Yo le diría que la misión es siempre... La principal es la defensa de los intereses nacionales. Ahora, ¿cómo eso se concreta? Ahora o en el futuro. Y bueno, lo que pasa es que ahora ya no son los conflictos solamente interestatales, es decir, nación a nación. Porque a este efecto de la globalización les ha quitado a los estados soberanos, a los estados-nación, muchos de sus poderes, digamos. Lo estamos viendo en el mundo. De manera tal que exige mucho mayor inteligencia y exige tal vez lo que se está haciendo, que es una mayor importancia en la cooperación regional. Era impensable que nosotros hiciéramos ejercicios con los brasileros, con los chilenos incluidos, es decir, Sudamérica, ¿no es cierto? Vamos a tener que pensar que si queremos despegar, ¿no es cierto?, vamos a tener que trabajar juntos, cuyo, digamos, eje es el Mercosur. Y las Fuerzas Armadas también están en el Mercosur. Ahora, digamos, lamentablemente, muchos de estos aspectos de poder, los países en los últimos tiempos lo han definido por el presupuesto de sus Fuerzas Armadas. Sin ir más lejos, el ejemplo más reciente es Pakistán e India, ¿no?, que han incrementado su gasto militar notablemente porque activaron su propio conflicto, incluso hasta con armas nucleares, ¿no?, fuera del club atómico, ¿no? Pero pasó con Chile, pasó con muchos otros países. ¿Cree que, digamos, el poder está en esta cuestión del presupuesto de las Fuerzas Armadas o no? No, de manera alguna. Yo creo que hay que replantearse, sí, con seriedad hay que replantearse. Es decir, la sociedad tiene que conocer más la defensa nacional. Ahora ya felizmente, después de muchos años de sistema constitucional, en los partidos hay hombres de fuste, ¿no es cierto?, tanto en el radicalismo como en el peronismo, como en algunas fracciones menores, que ya conocen el problema de la defensa. Pero uno de los problemas es que el problema de la defensa no es el problema de los militares. Los militares somos instrumentos. Los militares cumplimos órdenes y también participamos dentro de lo que está prescrito, pero no y de los comités para análisis, etcétera, en casos que corresponden y que están determinados por las leyes. Pero aquí el problema es que nadie sabía nada de defensa ni le interesaba. Y eso es lo malo, porque en la posmodernidad que estamos viviendo, justamente hay que abusar los sentidos para ver cómo y de qué manera nos vamos a defender, ¿no es cierto? Frente a los problemas que, además, la Argentina es una maravilla en ese sentido. Nos quejamos, pero no tenemos problemas étnicos. Podemos decir que está integrada la nación. Es decir, tenemos tantas cosas que es increíble que no podamos despegar. El problema son los argentinos. Y bueno, algo de eso hay. ¿Se imaginaba hoy en día un ejército sin soldados que hagan la conscripción obligatoriamente, con mujeres en la... ¿Se imaginaba esto hace 20 años atrás usted? No, yo no me... Y mucho menos que había cadetes en el liceo, cadetes mujeres, que además son buenísimas. Mucho menos me imaginaba eso. Que son aguerridas, que son corajudas. Ahora montan también a caballo. Este es un liceo de caballería. ¿Se imaginaba este escenario? No me imaginaba para nada. Incluso a veces me sigo asombrando que denota eso la vejez, ¿no es cierto? Porque evidentemente las cosas van así evolucionando. Pero sobre el servicio militar obligatorio, que cumplió un
una cuestión fundamental a lo largo de 100 años, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, yo me voy a atrever a decir algo que por ahí es un poco imprudente. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, el cambio de servicio militar es altamente conveniente. ¿Por qué? Porque profesionaliza, nos facilita la tarea. Pero ahora yo me permito a título personal decir que en orden al Estado Nacional ha debilitado eso, porque ha debilitado un compromiso con el Estado que bien podría haber sido empleado de esos hombres, ¿no es cierto?, para trabajos comunitarios, parte de esos hombres para trabajos comunitarios, en fin. Y porque esto es como, hay media biblioteca a favor y media en contra. Acá hay que decirle, ¿no? Y donde va Vicente va la gente. Fíjese que lo mismo con el voto. ¿El voto debe ser obligatorio o debe ser? Porque, de acuerdo, hay media biblioteca a favor. No, si estamos en democracia, como en otros países, vota el 30%. ¿Por qué es obligatorio? ¿No es algo que pertenece al campo del autoritarismo? De cualquier forma, ese presupuesto a tantos y tantos soldados, ¿no? Sí. Podría haberse destinado, digamos, a profesionalizar las fuerzas profesionales que estudian en el Colegio Militar. Bueno, no, por eso. Y que están destinadas a esto, ¿no? Si usted, por ejemplo, hoy tuviera el mando de lo que ocurrió en Malvinas, ¿mandaría a pelear a los chicos correntinos, los colimbas correntinos de 20 años? No, eso no, porque no tomemos los malos ejemplos, porque eso sería horrible, no hay con qué responder, no hay con qué justificar. Ajá. Yo lo que digo, soy un gran defensor del Estado Nacional. Ajá. Y por supuesto debemos reconocer la realidad, porque si no es arrogancia, sin creer que los estados no han cambiado del año 45 y que estamos viendo cosas vertiginosas y de un futuro que con una gran incertidumbre, ¿no es cierto? Mucho más que lo normal que existe. Pero tenemos que estar atentos a que la soberanía también es cultura, está en lo cultural y en el conocimiento, así que la libertad está en el conocimiento. Y bueno, a eso, que es la gran reforma educativa que ha producido el Ejército, que tiene su universidad del Ejército, etcétera, nosotros nos hemos adecuado a esos cambios. ¿Va a ir a votar el domingo? Yo soy jefe, voy a votar, y soy jefe de todas las ciudades, digamos, electoral. Voy a ir a votar, pero no le voy a decir por qué. No le voy a decir por qué. Bueno. De todas maneras, yo quiero ratificarle que yo soy muy optimista. ¿Sí? Yo soy muy optimista y creo que hay que esto es una frase que usted la conoce, una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión que se publica y como hablaban antes, la realidad virtual. Yo creo que hay muchos argentinos que valen muchísimo, incluso que están en el gobierno y que no son corruptos, y uno los ve a diario. Si fuera más atento a la realidad y menos a lo virtual, más atento a la realidad, vería que el hombre que está al lado, el familiar, el empleado de tal municipio, el gobernante es un hombre honesto y que, por supuesto, habrá un alto grado de corrupción, pero es mucho menor que el resto, mucho menor que el resto. Y esto hay que decirlo, porque caemos en una exageración que es, cuando usted dice que todos son corruptos, nadie es corrupto. Al revés, hay que achicar la faja para señalar quiénes son, pero no poner a todos en la misma bolsa. Yo conozco, vuelvo a repetir, gente del gobierno, gente que uno tiene cerca, el vecino, etcétera, que cumple que es un hombre decente, muchísimos. ¿Pensaba lo mismo? Digamos, lo que está pensando de la política lo piensa lo mismo con respecto a las Fuerzas Armadas y de lo que pasó y las macanas de los militares. Sí. ¿Lo ha pensado siempre igual? De la misma siempre forma? Siempre igual. Sí, en las Fuerzas Armadas es más grave los errores, porque los errores que toma, digamos, las Fuerzas Armadas se desarreglan muy rápido las cosas y se arreglan muy rápido, porque como es una institución jerárquica y piramidal, si el de arriba se equivoca, nos equivocamos todos. Pero si el de arriba acierta y ve el cambio necesario, rápidamente se encolumna detrás. Muchas gracias por haber estado aquí, muy amable. Gracias por habernos